Luego de los comerciales, le traemos a nuestro siguiente invitado, quien es Aníbal García Duvergé, es senador de la República, es secretario general del partido y hoy se encuentra aquí. ¿Cómo están los ánimos, Aníbal? Muy bien, feliz de estar con ustedes en este hermoso día, Día de la Madre. Sí. Y aprovechar definitivamente este espacio que nos regala Dios para poder desearle el mejor día del mundo a las madres dominicanas, especialmente a las madres PRDistas. Claro, que después de Dios es el ser más grande que hay. Definitivamente. No hay, Nacen ángel, viven como princesa y terminan siendo reinas. Sí, claro. Aníbal, entrando en materia, yo quiero que usted le explique a ese público qué es el rescate del PRD. Bueno, la verdad es que es una historia bastante larga, pero yo trataré de utilizar mi condición de maestro de escuela para hacerla la más corta posible. Sí. Bueno, a raíz del fraccionamiento que surge el Partido Republicano Dominicano, en el marco de la alianza que se produce con el PLD, una serie de dirigentes no conforme con la mecánica que utilizó la dirección del partido, no para hacer la alianza, porque pareciera que después de la división, que no fue por razones políticas ni ideológicas, sino fundamentalmente por razones de resentimiento personal del liderazgo del PRD, que no ha aprendido a vivir en el marco de la diversidad. Y entonces este partido, que ha tenido el apoyo significativo del pueblo dominicano, que ha sido la primera boleta nacional por todos los años del mundo, o por cualquier diferencia, alguien se cree con el suficiente liderazgo como para dividir el PRD. Y entonces el resultado de esa división es que la mayoría se fue al Partido Moderno y las minorías nos quedamos en el PRD. Esa minoría, que finalmente, hasta como forma de sobrevivencia, utilizó como estrategia hacer una alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, comencemos por la primera dificultad. Tuvo algunas que otras candidaturas que tienen que ver con regidores, que tienen que ver con diputados, que tienen que ver con alcaldes. Entonces la mecánica para decidir sobre esas candidaturas fueron de señalamiento por el dedo. Eso creó un disgusto significativo en la dirección del partido, que creía que, si bien es cierto las candidaturas no eran suficientes, bueno, pues la que había que utilizar una mecánica medianamente democrática. Y ahí estaba, por ejemplo, el consenso. El consenso es una forma democrática, porque eso quiere decir que superando la diferencia llegan a un acuerdo. Sí, más democrático. El otro pudiera ser definitivamente una encuesta, que también puede ser un mecanismo de medición. Y finalmente, si no era posible eso, entonces acudir a lo que dicen los estatutos del partido, que era una primaria. Como no había padrón, entonces tenía que hacer una primaria abierta solo, que cada candidato hace su propio padrón, pues cada candidato hace su compromiso con la gente, y por eso entonces es lógico que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas para decir candidatura, y no ocurrió, sino que fueron definitivamente por señalamiento. Posteriormente se introducen modificaciones estatutarias, quitándole funciones. La democracia de los partidos radica fundamentalmente en los organismos, porque ahí es que está la expresión de la diversidad. Sí. Bueno, pues esas funciones que eran privativas de los organismos, del Comité Ejecutivo Nacional, de la Comisión Política y lógicamente, y de la militancia, se introdujo una modificación estatutaria donde, por ejemplo, los vicepresidentes del PRD eran 45, se modifica ese artículo y señala, no, en el PRD habrá 50 vicepresidentes, pero el presidente del partido tiene facultad para poner la cantidad de vicepresidentes que considere del lugar. Ya ahí no hay un acto democrático. Los subsecretarios generales son 50. Se introduce una modificación que dice, los subsecretarios son 50, pero el presidente del partido tiene derecho a poner la cantidad de subsecretarios que considere el lugar.
Bueno, hay más de 100 vicepresidentes. Bueno, pero Aníbal, hay más de 100 secretarios generales. Con lo que usted está revelando, entonces, ahí el presidente pone su ejército. No, pero yo de poco lo que te he dicho. Los secretarios nacionales y los directores nacionales que eran designados por el Comité Ejecutivo Nacional, es el presidente que lo designa. Es más, los secretarios políticos, y van más de 100 secretarios políticos, también son designados exclusivamente por el presidente del partido. Peor aún, hay una modificación estatutaria. O sea, por ejemplo, yo soy presidente, yo aspiro a ser presidente del comité municipal, o presidente del comité provincial. Correcto. Y yo gano mi convención por el voto de mayoritaria de los militantes. Y el presidente tiene facultad de yo ganar hoy, él quitar mañana y poner otro. Oh, no, pero... Entonces, en definitiva, eso no un partido que es el símbolo de la democracia en la República Dominicana, no se puede dar el lujo de tener un emperador como presidente. No. Eso es absolutamente imposible. Se ve ya de manera dictatorial. Los estatutos del PRD establecían, antes de esas modificaciones, que el presidente era el primero entre iguales. La única diferencia era que coordinaba y dirigía los organismos y tenía funciones específicas que de ninguna manera podían avasallar a lo que eran las funciones estatutarias. De manera que el PRD se convierte de ser el partido que introduce, que el primero que introduce la primaria, con la iniciativa de José Francisco Peña Gómez, pasa a ser un partido que solamente hace lo que decida el presidente. En función de eso, nosotros acudimos a formar lo que se llama rescate del PRD, que es decir, volver, que la democracia vuelva al Partido Revolucionario Dominicano. Aníbal, pero usted tiene una aspiración, aspira a presidente del partido. Así es. Cada quien tiene una aspiración. Así es. De usted, en el hipotético caso de usted ser presidente, ¿cómo manejaría lo del pacto del partido del gobierno y el PRD? Bueno, en primer lugar quiero señalarte que el rescate tiene varios dirigentes que aspiran a presidente y que el compromiso que hemos hecho es que por rescate del PRD habrá un solo candidato a la presidencia que va a competir en el próximo evento, un solo secretario general. Y lo que yo voy a plantear en términos de lo que debe ser el PRD, lógicamente que también es un programa, es un compromiso que tenemos nosotros de hacer eso. Bueno, lo primero es que el PRD tiene que volver a su democracia, porque no únicamente el tema del pacto, yo quiero decir lo que debe ser el PRD. El PRD tiene necesariamente que el día que se juramente la nueva dirección del partido en una convención ordinaria, tiene que convocar una convención extraordinaria. Y en esa convención extraordinaria hay que modificar los estatutos. El presidente del partido no puede tener esos poderes casi divinos. Las funciones que estaban contempladas en los estatutos modificados serán retomadas para que sea un estatuto que se corresponda con la democracia. Nosotros tenemos que abrir los locales, el PRD hoy no tiene locales. Nosotros tenemos necesariamente que utilizar la tecnología para organizar a la militancia. Nosotros tenemos que abrir la escuela de cuadro, que eso era fundamental, tanto en el PRD de Peña Gómez como en el PRD de Juan Bosch. El PRD era el partido que más se preocupaba por la formación de sus dirigentes y su militancia, bajo el entendido de que un militante formado, un dirigente formado, definitivamente hace un partido mucho más fuerte. Y lógicamente el PRD no puede ser un partido que aunque tenga una alianza, mantenga la dirección con un CIPER que no pueda opinar sobre los grandes problemas que gravitan sobre el país. No es posible que la voz del PRD no se sienta en términos de la inseguridad ciudadana, en términos de la corrupción, en términos de la falta de migración. En fin, hay tantos problemas que hoy parecen que llevan a amplios sectores de la sociedad a no confiar tanto que el sistema democrático es lo que más le conviene al país, lo que más le conviene a la gente.
que ciertamente es lo primero hacia la gente. Y entonces, con eso nosotros queremos hacer lo que sería un nuevo PRD. En el marco de la alianza, que tiene dos vertientes, hay una que es de carácter programático. Y yo he mencionado, por ejemplo, el compromiso que había de mejorar el sistema de salud para que los hospitales no sean almacenes de gente enferma. La esencia era compromiso social, aunque haya salido otra cosa. Perfecto. Entonces, a esos compromisos de carácter programático, lógicamente que la nueva dirección del PRD tiene que darle seguimiento. Y lógicamente el PRD, que no puede ser un partido bisagra, no puede tener una alianza para siempre. De manera que nosotros, el plan es crecer, fortalecer el PRD y participar de manera con la fuerza propia en las elecciones del 20. Nosotros vamos a tener candidato presidencial, candidato vicepresidencial, candidato a senador, a diputados, a alcaldes, y entonces veremos cuál es la aceptación que tenemos en el corazón de los dominicanos, que estamos convencidos que de las tres fuerzas fundamentales nosotros no vamos a ser la tercera. Estamos convencidos de eso. Ahora bien, los funcionarios que están en el gobierno y que producto de un acuerdo que el PRD ya se ganó, evidentemente que nosotros no le podemos decir, para usted ser miembro del PRD tiene que renunciar a su cargo, no va a tener derecho a permanecer en su cargo. Ahora, usted no puede ser presidente del PRD y ser funcionario del gobierno, porque se convierte definitivamente el partido en un servil del gobierno. Y eso no es posible. Usted no puede ser secretario general y ser funcionario del gobierno. Cualquier dirigente del partido que que funcione en el gobierno debe cesar en las funciones partidarias que tiene. Una vez termine lo que son sus funciones en el gobierno, entonces retoma sus funciones partidarias. Pero no podemos nosotros estar encadenados que las acciones y los planteamientos que le interesan al país estén determinados por una alianza que definitivamente puede convertir al PRD, puede llevar al PRD a desaparecer. Esa es más o menos la línea programática, el compromiso que tiene el Rescate Nacional. Una línea programática muy democrática, porque en realidad el PRD, la ideología de ese partido y la base es la democracia. Definitivamente, definitivamente. Mire, por ejemplo, el día pasado, el día 10 de marzo, los diferentes partidos que fueron vinculantes con José Francisco Peña Gómez celebraron su fecha de natalicio. Eso es verdad. Pero a Peña Gómez no se puede decir que tú eres peñagomista y tener un partido que lo dirige con el dedo, que lo dirige con mano de hierro, porque no de ninguna manera. Peña Gómez se caracterizaba por hacer planteamientos, por hacer planteamientos frente al país, valorando las cosas positivas que hacía el gobierno, pero señalando las cosas negativas. Él tenía la nobleza para decir, mire, la inversión que se está haciendo en educación con el 4% es uno de los grandes aportes que ha hecho este gobierno. De igual manera que tiene que decir que hay dos elementos que gravitan negativamente en contra del gobierno, que son la falta de seguridad ciudadana, eso es fundamental. Las cajas se han convertido de nosotros en cárceles pequeñas porque no podemos salir siempre con el temor de que... No existe forma. Definitivamente, la inmigración y la corrupción son elementos que gravitan de manera negativa, y entonces los partidos no pueden estar únicamente para hacer señalamiento negativo, tienen que hacer cosas positivas y las cosas negativas. A eso nos enseñó José Francisco. La crítica constructiva. Definitivamente, definitivamente. Aníbal, y dentro del pacto se puede decir que tienen los diferentes aspirantes a la presidencia del PRD por lograr una unidad. De llegar cualquiera de ustedes en este proceso, ¿expulsarían ya a los que están, incluyendo al presidente, o se dejarían dentro del partido, pero acatando lo que es la democracia que ustedes van a imponer? Y dentro de esa misma pregunta, quiero saber si Rescate Nacional va a hacer énfasis en algo muy importante que ha sido muy criticado en las redes sociales. Cuando usted cruza el puente de la 17, usted sabe que ahí era que Peña Gómez hacía los actos de masa más grandes de la historia del país. Eso está ahí. En la plazoleta donde está Peña, literalmente eso está abandonado. Y eso es una estatua al líder. Eso tiene que estar bien. Sí. ¿Se rescataría esa parte también? Sí, definitivamente. Pero hay que señalar que el PRD se ha empequeñecido de tal forma
que no solamente el local nacional prácticamente no está abierto, solamente se abre si hay un evento que debería estar abierto para los PRDistas. Porque esa es la Casa Nacional, ahí es que deben acudir todos los PRDistas, pero en los municipios no hay locales. O sea, fíjate bien que cuando Peña Gómez, y hay que decir, en tiempo de Ramón Burquera también, donde yo fui secretario de organización, había locales hasta en los distritos municipales, sin recibir la cuantiosa suma de recursos que se recibe hoy del Estado como consecuencia del porciento que tienen los partidos mayoritarios. De manera que todo eso nosotros estamos definitivamente llamados a corregirlo. Y como yo no creo que el 5% que sacó el PRD es el nivel de simpatía que tiene el PRD, sino que fue producto de carente de candidaturas en los municipios y en la provincia, entonces la gente no tenía por qué sentir motivación para ir a votar. Y fíjate que el PRM solo saca un 25%, cuando el PRD acaba de sacar un 47%, y nosotros sacamos un 5%, de manera que hay un 17% que son de la gente que decidieron no ir a votar porque no estaban de acuerdo con la alianza y tampoco estaban de acuerdo con ese del Partido Revolucionario Dominicano. De manera que estoy absolutamente convencido que nosotros vamos a tener un empuje tal que en 2 meses nosotros nos convertimos en la segunda fuerza política más importante del país. Y si pensamos de esa manera, mal podríamos nosotros sancionar a los que compiten. La democracia no es eso. Es más, en el PRD está consagrado lo que es la participación proporcional. Esto quiere decir que cuando participamos en la convención, el partido, el sector que saque un porcentaje determinado, eso le toca en la estructura. Y Rescate Nacional, su dirección completa, está convencido de que lo opuesto a nosotros pueden sacar el 10%. Y aunque saquen el 10%, nosotros le damos un 40% en la participación. Oh, muy democrática la idea. Que la dirección, para dirigir, lo único que tiene que hacer el planteamiento, que la gente lo entienda, lo comprenda y lo comparta. Y eso no hay que inventarlo. Está ahí, cómo piensa la gente y lo que quiere la gente. Por lo tanto, la mayoría están no en el orden numérico, sino en el concepto en que usted hace los planteamientos. Aníbal, ya para sintetizar esta pregunta, ya que me la sintetice, usted sabe que el tiempo es un dictador en la televisión. Así es. Se parece al presidente del partido. O sea, el tiempo es Miguel Vargas. Aníbal, le hicieron homenaje a Peña Gómez en Estados Unidos. Supimos que fueron 2 partes, la parte del PRM y una parte del PRD encabezada por su presidente. Se dice en las redes sociales, incluso lo leí en un periódico llamado Periodismo y Sociedad, que automáticamente a Miguel le tocó la palabra abuchearon allá afuera. Eso está en los medios, ya eso está saliendo en los medios. Otra cosa, ¿qué plantea Aníbal Double en cuanto a recibir ya personas del PRM? Porque tengo información de que ya se está motorizando ahora el partido, y como ven ya que lo puede encabezar un grupo más democrático, quieren volver a su PRD. ¿Qué usted le dice a esa gente, sintetizando la pregunta? Bueno, en primer lugar, no comparto de ninguna manera el abucheo de que fue el presidente del partido, porque él estaba ahí en condición de presidente del PRD, sí, no en tu persona, y eso definitivamente no lo comparto. No es ético, no es ético. No, de ninguna manera. En segundo lugar, ciertamente hay muchos dirigentes del PRM que están regresando. Nosotros no estamos atrás de los dirigentes del PRM, pero fíjate que las razones por las cuales ellos se fueron no era porque dejaron de ser PRDistas, fue fundamentalmente porque no estaban de acuerdo con la dirección. Entonces, viendo la posibilidad de que su participación en el PRD puede contribuir a hacer el cambio de la dirección y que retorne la democracia, es lógico entonces que regrese. Y nosotros, pero además hay muchos líderes sociales, comunitarios, personalidades, que entienden que el PRD no merece desaparecer, que demasiado aporte ha hecho a la historia democrática de la República, que demasiado sacrificio hicieron los PRDistas para que desaparezca por acciones
de intereses particulares y personales. Y en función de eso, creo que sí, que el PRM es una realidad, definitivamente. El partido que representa en este momento la oposición, aunque no está haciendo oposición, que está viviendo una crisis muy significativa, producto de la convención, porque hay que decirte que son acciones propias de los PRDistas, sí. Por lo que eso va a contribuir a fortalecer, lógicamente, al PRD, y la idea de nosotros es fortalecernos. No estamos detrás ni de PLDistas, ni de reformistas, ni de PRMistas. La puerta está abierta para el que quiera venir. Para todos los sectores que quieran integrarse al Partido Revolucionario Dominicano. Muy bien, muy bien. Aníbal, la puerta está abierta en este programa y gracias por participar. No, gracias a ustedes, me siento muy feliz. Feliz por estar con ustedes, en primer lugar, y feliz porque hoy es el Día de la Madre. El más preciado del mundo. El más preciado de los días. Saludos a esa madre, todo el PRD y todo el país del mundo. Vamos a ir a una pausa para venir con nuestro siguiente invitado. Quédense en línea.